Muy buenas noches, hermanos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta sesión número 5 del curso de servidores de la Misión Bíblica Bautista Lulo. En esta oportunidad vamos a hablar, vamos a reflexionar acerca de este tema, prioridades y metas en el servicio. La semana pasada estábamos reflexionando acerca de la mayordomía, ¿verdad? Veíamos lo importante que es el tener el concepto claro de que somos tanto esclavos del Señor como mayordomos. Esto es solo una breve recapitulación. Como esclavos del Señor, nuestra voluntad está supeditada al Señor y a lo que Él quiera para nosotros. Como mayordomos, somos llamados a administrar los recursos que el Señor nos ha dado. Entonces, en ese sentido, desarrollamos el tema de la mayordomía, que es algo muy bueno que todos nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver un poquito hablando acerca de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros como cristianos, como personas que estamos sirviendo al Señor en la iglesia local, debemos de tener en nuestras mentes, en nuestros corazones? Entonces siempre empezamos con una idea, ¿no? Como para ir introduciendo el tema, una ilustración, llamémoslo así. Entonces en esta oportunidad quería mostrarles esto y no sé ustedes, pero a veces nos hemos sentido así en algún momento de la vida, ¿no? Tenemos tantas cosas por hacer que realmente no sabemos por dónde empezar, ¿no? A veces nos sentimos tan abrumados con tantas cosas que hay que hacer, con tantas tareas pendientes, con tantas cosas que hay que realizar, que presentar, tanto en el trabajo, como en el hogar, como en las cosas de la iglesia, como en las cosas de la familia. A veces es un poco complicado. A ver, me dicen que hay un problema con el audio. Ok, espero que ahora sí se pueda escuchar mejor. Sí, pastor, ahora sí. Ok, espero que ahora sí sea Sí, mejor. se escucha medio borroso. Muy bien. Como les decía, Ahora sí está mejor. Ahora sí sí en está la vida mejor. nos sentimos un poquito fatigados, un poquito sí, hermano. abrumados con estas Ahora sí se situaciones escucha que se bien. presentan a lo largo de todas las circunstancias y sentimos que el tiempo nos falta. Sentimos que el tiempo es tirano, que el tiempo avanza, los días avanzan, las semanas avanzan, ya estamos finalizando octubre y a veces las metas, los planes que nos hemos propuesto, tanto de manera personal como de manera ministerial, no lo alcanzamos, no lo logramos conseguir. Y eso causa obviamente preocupación, frustración, malestar. ¿Por qué sucede esto? ¿No? Muchas veces no tenemos claro exactamente qué es lo que queremos conseguir, es decir, qué es lo que queremos lograr, y tal vez tenemos una idea de las cosas que quisiéramos conseguir, pero no estamos tomando los pasos necesarios para poderlo lograr. A veces tenemos las prioridades invertidas, ¿sí? Y eso es justamente de lo que yo quiero conversar hoy día con cada uno de ustedes. Piensa en esto, mi hermano, mi hermana. Establecer las prioridades correctas en nuestra vida y ministerio es crucial si vamos o si queremos tener éxito como cristianos y como servidores del Señor. Poner primero lo primero es fundamental para que todo nuestro mundo esté en orden. ¿Sí? Esta frase es importante. Poner primero lo primero. Y aunque pareciera una redundancia, pareciera algo un sinsentido, realmente tiene bastante sentido y a veces no ponemos primero lo primero. A veces ponemos como primera prioridad cosas que realmente no son importantes. O confundimos lo importante con lo urgente o lo deseable y terminamos invirtiendo mucho tiempo, muchas fuerzas y mucho interés en cosas que realmente no nos llevan a avanzar, tanto en la vida personal, familiar, matrimonial, como también obviamente en el servicio al Señor. Entonces, vamos a tratar de reflexionar, vamos a tratar de pensar en algunas cosas que la Biblia nos enseña que nosotros debiéramos colocar como prioridades en nuestra vida, como cosas importantes, es decir, cosas que son primero, antes que las demás cosas, y que obviamente marcan el rumbo de la vida que queremos llevar. Entonces, hacia eso vamos.
Y lo primero que tenemos que entender, y claro, creo que todos lo sabemos, pero una cosa es saberlo, otra cosa es realmente ya aplicarlo en nuestras vidas, y es, hermanos, Dios es primero, ¿sí? Dios es primero. Ahora, eso, una vez más, pudiera parecer una suerte de obviedad, una suerte de obviedad, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Primero es lo primero. Mira lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 20, de versículos 2 al 4, ¿sí? El Señor hablando a su pueblo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mira lo que dice. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, no los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Vamos a detenernos un momento ahí en esta frase que he resaltado, porque considero que es importante. Aquí hay tres cosas bastante resaltantes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que el Señor nos da este mandamiento, da el mandamiento a su pueblo, de que su pueblo no debe tratar de representar ninguna suerte de ídolo, ni de figura, ni de representación alguna de divinidad, como si lo hacían las naciones que estaban alrededor. 2, no debe adorarlas ni servirlas, ¿no? Y la adoración y el servicio están íntimamente ligados, al punto de que la adoración, ¿verdad? La adoración verdadera, la adoración bíblica, la adoración sana, produce un servicio apasionado, un servicio por amor, un servicio, llamémoslo así, agradecido. La adoración verdadera, repito, produce un servicio alegre, un servicio agradecido. Entonces el Señor dice claramente a su pueblo, no los adorarás ni los servirás. La tercera cosa que vemos acá es porque el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Entonces, para Dios es sumamente importante que su pueblo tenga una estricta relación de adoración con Él, que produce una vida de servicio y que no es compartida, ¿verdad?, con ningún otro tipo de amor, o ningún otro tipo de querer, o ningún otro tipo de interés. Poniéndolo en otro punto de vista, el Señor quiere que su pueblo le sirva, que los hijos e hijas de Dios le sirvamos, pero le sirvamos como consecuencia de una vida de adoración, de una vida de comunión solo con Él. Entonces, esta palabra, este atributo de Dios como celoso, es algo que tal vez nosotros como seres humanos tenemos cierto rechazo, cierto concepto negativo de los celos. Decimos, bueno, esta persona enloqueció por los celos, ¿no? Esta persona es muy celosa, me llama, me escribe, me está preguntando constantemente qué hago, ¿no? Y muchas veces incluso se asocia el celo o el celo desenfrenado con una persona tóxica, con una persona problemática. Pero aquí obviamente no podemos pensar eso de Dios, sino que el celo de Dios es este atributo del Señor por medio del cual Dios desea la adoración exclusiva de su pueblo. Él desea ser el primero, ser lo primero para su pueblo. Entonces, cuando el pueblo de Israel edifica altares o edifica ídolos y comienza a generar toda una suerte de adoración en torno a estos ídolos y actos de adoración, por supuesto, y todo lo que eso conlleva, la ira de Dios se enciende, el celo de Dios se enciende, porque Dios quiere tener una relación íntima y personal y exclusiva con su pueblo. Entonces, esto trasladándolo a nuestras vidas, no vamos a ir seguramente esculpiendo ningún tipo de estatua ni nada por el estilo, pero sí podemos edificar ídolos en nuestros corazones, ¿no? Circunstancias o cosas en la vida a los cuales rendimos de alguna manera una mayor atención que la que le debemos al Señor.
Y recuerda, la adoración y el servicio están íntimamente ligados. Lo que yo adoro es aquello a lo que yo le voy a servir, es aquello a lo que yo voy a dedicarle mi tiempo, dedicarle mi atención, dedicarle mi ímpetu. Entonces, si yo estoy adorando a Dios, voy a dedicarme a Dios. Si yo estoy adorando a mi familia, voy a dedicarme más a ella. Si yo estoy adorando mi dinero, voy a dedicarme más a ganar dinero. Si yo estoy dedicado o yo estoy adorando, no sé, mi propio cuerpo, entonces estoy dedicado a mi cuerpo y a tratar de embellecerlo y cosas así. Entonces, a lo que yo sea, a lo que sea que yo estoy dedicado y a lo que sea que yo le estoy rindiendo adoración, es aquello a lo cual yo le voy a dar, obviamente, mayor tiempo. Y lo que quiero que empecemos pensando cuando hablamos acerca de prioridades y de metas es de que no podemos edificar una vida con prioridades sanas, no podemos edificar una vida con sanos objetivos y sanas metas si no ponemos a Dios primero, ¿verdad? Si Dios no está primero, si el Señor, nuestro Dios, no es el principal objeto de nuestra adoración, lo primero, lo más grande para nosotros. Y eso va a traer como consecuencia una vida de servicio agradecido, una vida de servicio amoroso, una vida de servicio de verdad apasionado. Segundo, no solamente, y va muy relacionado con lo primero, no solamente que Dios debe ser lo primero, sino, es decir, no como una idea vaga, no decir, no, sí, Dios es primero, no, pero ¿en qué se traduce eso? Dios es primero en el sentido de que tengo comunión con Él, y eso es algo prioritario. Entonces, no solamente es decir, sí, Dios es primero para mí, no, 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 porque incluso usted nos recordará que a veces, no ahora tanto, pero los delincuentes antiguos se solían tatuar, no sé si sabes, pero se solían tatuar, por ejemplo, la imagen de Sarita Colonia, o tenían ciertos lemas, ciertos códigos de calle, de gente de mal vivir. Y una de las cosas que estos hombres decían es, Dios y mi madre, ¿no? Nada más, ¿no? Yo respeto a Dios y a mi madre. Es un poco curioso que un ladrón diga que respeta a Dios, ¿no? Porque al final está quebrantando la ley, está haciendo lo que se le da la gana, ¿no? Pero ellos decían eso, ¿no? En algún momento tuve la oportunidad de conversar con algunas personas que estaban en esa situación, evangelizándolos, y ellos decían, no, 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 Dios y mi madre, ¿no? Y bueno, cualquier persona puede decir, sí, Dios es primero, ¿no? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es que se traduzca en actos coherentes, en actos tangibles. Y lo que decimos es que Dios es primero y tener comunión con Dios es primero. ¿Sí? Mira lo que dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15. El Señor Jesús subió al monte, dice, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, ¿no? Y aquí lo he resaltado. ¿Para qué? Para que estuvieran con él, ¿no? Para que permanecieran con él, y luego para enviarlos a predicar, y tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando los fariseos y los sacerdotes y escribas cuestionaron y preguntaron y apresaron a Pedro y a Juan, dice la escritura en Hechos capítulo 4, que viendo que eran personas del vulgo, es decir, personas que no tenían mayor educación, sin embargo, dice la escritura, les reconocían que habían estado con Jesús, que habían caminado con el Señor Jesús. ¿Y eso qué significa? Significa que no significa que ellos tenían una marca, una señal física de que ellos eran discípulos de Jesús, no, significa de que se podía ver, se podía traslucir en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de actuar, su manera de comportarse, que ellos eran discípulos del maestro, que ellos tenían, o mejor dicho, habían sido influenciados por el maestro, porque como usted sabe, cuando pasamos demasiado tiempo con una persona, esa persona nos va a influenciar. Por eso decimos que en el matrimonio, con el paso de los años, con el paso del tiempo, los esposos se van pareciendo, ¿sí? ¿Y por qué se van pareciendo? Porque por el pasar tiempo juntos, meses, años juntos, uno va influenciando en el otro y empezamos a parecernos de la misma manera. Una persona que pasa tiempo con Jesús, una persona que pasa tiempo con el Señor, empieza a ser influenciada por el Señor, empieza a ser influenciada por su palabra, empieza a ser influenciada por los pensamientos de Dios, por el corazón de Dios, por la palabra de Dios. Definitivamente esto sucedió al punto
de que después de haber estado caminando con Jesús 3 años, Pedro y Juan, obviamente, y los demás discípulos también, cuando los escribas los ven, cuando los escribas hablan con ellos, cuando los sacerdotes los confrontan, les reconocen y se dan cuenta y pueden testificar, no, estas personas no son diferentes, estos han caminado con Jesús. Entonces, ese era el principal, o el primer, mejor dicho, el primer propósito que tuvo Jesús cuando llamó a los apóstoles, ¿no? Cuando llamó a sus apóstoles, estuvieran con él. Y usted sabe que a lo largo de los evangelios vemos que si bien es cierto, Jesús predicó a las multitudes, lo sabemos porque lo vemos en los evangelios, Jesús predicó a muchos, predicó a cientos, a miles seguramente, sanó a muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados, resucitó a muertos. Sin embargo, Jesús siempre se enfocó, al final de la jornada, siempre se retiraba con sus 12 discípulos. Y comía con ellos, dormía con ellos, estaba con ellos, al punto que, como bien nota Robert Coleman, autor del Plan Supremo de Evangelización, el Señor Jesús, en los últimos tiempos de su vida acá en la tierra, pasó muchísimo tiempo, más tiempo con sus discípulos que con cualquiera, y la última semana, ¿no?, de su pasión y muerte, no se separó de sus discípulos para nada. Durante esos últimos días no se separó de ellos para nada. ¿Por qué? Jesús tenía preferencias, Jesús tenía favoritos, no tenía favoritos ni tenía preferencias, simplemente el Señor Jesús estaba caminando y concentrándose en pasar tiempo con los 12 discípulos, y de entre los 12, con Pedro, Jacobo y Juan, que efectivamente al final de su muerte, resurrección y ascensión, llegaron a ser columnas de la iglesia. Entonces, para el Señor Jesús es muy importante, para Dios es muy importante que quienes han de servirle, quienes han de llevar la palabra en su nombre, quienes han de representarle aquí en la tierra, tenemos que ser personas que estemos pasando tiempo con Él. Yo no puedo hablar solamente de teoría, yo no puedo hablar de cosas que no he vivido, que no conozco íntimamente. Una de las cosas que Pablo acusaba de aquellos falsos maestros, ¿verdad? De aquellas personas que lo perseguían y que de alguna manera cuestionaban su ministerio, era que estas personas, hablaban de cosas que no entendían, ¿no? Estaban hinchados en su vanidad, pero hablando de cosas que ni sabían ni entendían, ¿sí? El mismo Pablo pasó tiempo caminando con el Señor, no directamente, obviamente, pero sí caminó con el Señor, en el sentido de que él pasó un tiempo, según los estudiosos, en Arabia, aproximadamente unos 3 años. Y sabemos esto porque al leer el libro, la epístola de los Gálatas, el mismo Pablo nos dice que él recibió el evangelio, no por hombre alguno, no lo recibió de ningún apóstol, sino de Jesucristo mismo. Entonces, antes de empezar su ministerio de apóstol, y sabemos que él no fue apóstol sino hasta después de aproximadamente unos 13 años, desde que se convirtió al Señor, pasó una parte de su tiempo directamente con el Señor, seguramente orando, seguramente ayunando, seguramente leyéndolas, volviendo a releer las escrituras, porque él ya las había leído, las sabía de memoria como buen fariseo que era, pero seguramente releyéndolas ahora con la mente de Cristo, ahora con la iluminación del Espíritu Santo, para poder comprender y el Señor le pudiera mostrar pues todo el Evangelio de una manera tan clara que usted después lo ve cuando Pablo escribe el libro de Romanos, escribe Efesios, escribe estas cartas doctrinales. Pablo tiene muy clara la doctrina, y esto no es gratuito, hermanos, esto no es arte de magia. Esos son años de preparación, son años de caminar con Jesús. Entonces, cuando nos dice Marcos 3, que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él, para que caminaran con Él, para que tuvieran comunión con Él, es por algo importante. Si para Jesús ese orden es primero, entonces es porque es importante. Es porque es importante. Porque cuando una persona sale a hacer las cosas de Dios sin haber primero caminado con Dios, recuerda lo que le dije,
en clases pasadas, el ministerio añade mucha presión a nuestras vidas. El ministerio puede ser aún causa de tentación y de caída para muchas personas que no están firmemente aferradas a una comunión firme con el Señor, que no han profundizado su carácter en oración, que no han profundizado su carácter en la lectura de la palabra. Es muy fácil caer en el orgullo, es muy fácil caer en las tentaciones para los varones, ¿no? Tentaciones femeninas. Es muy fácil caer en la tentación del dinero, del amor al dinero y querer de alguna manera lucrar con la fe. Es muy fácil caer en la tentación de buscar el reconocimiento, la aprobación, el aplauso, el cargo, el poder. Es muy fácil caer en reacciones carnales y estando en el ministerio reaccionar de manera carnal y dañar a los hermanos porque no hemos pasado tiempo en oración, no hemos pasado tiempo caminando con Jesús, no hemos pasado el suficiente tiempo como para que el Señor trate con nuestro carácter. Entonces, entrar al ministerio, entrar a hacer las cosas del Señor en el tiempo incorrecto, sin haber transitado un camino de obediencia al Señor, puede ser, hermanos, muy importante, puede ser muy difícil, perdón, puede ser muy complicado. Entonces, eso es importante. Dios es primero y tener comunión con Dios también es primero. Otro punto importante. Pasar tiempo en la palabra de Dios es primero. Pasar tiempo en la palabra de Dios es primero. Hoy día conversaba con una hermana que me compartía cómo ella escuchaba la palabra de Dios, iba a la iglesia y todo, pero cuando ella empieza a leer la palabra en su casa, empieza a tomar esta disciplina de leer la Biblia, ella y su familia todos los días, empieza a experimentar una riqueza de conocimiento, de entendimiento que no lo había visto antes, y empieza a comprender mejor muchas cosas que antes ignoraba o no entendía o estaba confundida. Y eso es muy bueno, porque es la palabra de Dios la que transforma nuestra mente, nuestros corazones. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, el Señor Jesús obviamente, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta mujer tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándole le dijo: Señor, ¿no te da cuidado? O sea, ¿no te importa, no te preocupas que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos observando? Estamos observando un momento cotidiano de la vida diaria, en el cual obviamente esta mujer, Marta y su hermana María, eran amigas de Jesús, tanto con Lázaro, ¿no? Ellas eran hermanas de Lázaro, ¿no? Y esos tres hermanos eran muy amigos del Señor, ¿no? Era su casa ahí en Betania, era un lugar donde Jesús le gustaba ir, ¿no? Cada vez que pasaba por ahí, iba ahí con sus amigos, Lázaro, María y Marta. Es más, cuando Lázaro muere, ¿no? Usted sabe, Juan capítulo 11, el Señor Jesús va para poder resucitarle, y vemos el dolor de María, el dolor de Marta y la compasión del Señor y cómo sucede todo ese evento. Pero en esta oportunidad Jesús llega una vez más a esta casa, y obviamente Marta era una mujer diferente a María. Marta era una mujer seguramente más pragmática, era una mujer más diligente, llamémosla así, tal vez un temperamento un poco más decidido. Ella ve al Señor allí, lo que ella quiere hacer es recibirle, quiere atenderle, quiere limpiar la casa para que el Señor se sienta cómodo, quiere preparar la comida, que todo esté perfecto, que todo esté bien. Y hay personas así, ¿no? Hay personas que son más, llamémoslo así, más proclives a la acción, son personas que quieren estar más en movimiento, son personas que les cuesta mantenerse quietas, ¿verdad? Son personas que les cuesta mantenerse quietas, Sin embargo, vemos a María,
esta otra hermana que tenía otro temperamento, tenía otra forma de ser, ¿no? Y esta María era un poquito más sosegada, más tranquila, más reflexiva, más de pensar, más de estar un poco más tranquila. Y lo que hace María es sentarse a los pies del Señor. Sentarse a los pies del Señor y escuchar. Obviamente el Señor estaba enseñando, ¿no? Jesús siempre aprovechaba la oportunidad para enseñar, siempre aprovechaba cualquier oportunidad para compartir la palabra de Dios. Y María estaba ahí escuchándole. Ahora, esto no era lo normal, ¿sí? Quiero que usted entienda que en las costumbres judías no era lo normal. Lo normal era que las mujeres y los sirvientes estén ocupados en los quehaceres de la casa, estén ocupados en las cosas que normalmente pues, suelen hacer, ¿no? La limpieza, servir la comida, qué sé yo. Entonces, el reclamo de Marta no era tan descabellado, no era tan descabellado. El reclamo de Marta era un poco justificado, porque está diciéndole al Señor, mi hermana no está cumpliendo sus labores, mi hermana está ahí sentada junto con los hombres, junto con todos los demás escuchando, mientras que yo estoy trabajando aquí sola, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humano, social, cultural, sí, María no estaba haciendo lo correcto, ¿no? María estaba ahí en un lugar donde no debía estar haciendo lo que no debería hacer. Desde el punto de vista del Señor, María no estaba perdiendo el tiempo. María, es más, le dice, María ha escogido la buena parte. María ha escogido la buena parte. Mientras que Marta está afanada y turbada. Entonces, esto no es una defensa, no es una apología a la ociosidad, por si acaso. No es una apología a la ociosidad. Pablo tiene una fuerte ética del trabajo. Pablo enseña en Colosenses, en Efesios, que el creyente debe de trabajar y debe de hacerlo con excelencia. La Biblia entera habla acerca de servir al Señor con diligencia, con excelencia, con amor, con esfuerzo, con denuedo. Esto no es una apología a la ociosidad. Pablo mismo dice, el que no trabaja, que no coma, ¿no? El creyente que no trabaja, que no se esfuerza, entonces es un creyente que está viviendo una vida desordenada. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús? Lo que se está refiriendo el Señor es de que si usted pone en una balanza el pasar tiempo escuchando la palabra del Señor, usted no puede comparar ese tiempo, con cualquier otra actividad, por más válida que sea, por más legítima que sea. Claro, lo cultural, lo normal, era de que las mujeres sirvieran y atendieran el hogar. Lo que Jesús está tratando de que Marta entienda es de que pasar tiempo en la palabra es más importante. No está mal que la casa esté limpia, que la comida esté hecha, que las cosas pues cotidianas de la vida diaria se tengan que hacer, eso no está mal. Lo que está mal es no pasar tiempo en la palabra por hacer cualquier otra cosa. Entonces, ambas cosas son importantes, pero ambas cosas no tienen la misma prioridad. La prioridad la tiene pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Sí? La prioridad la tiene pasar tiempo estudiando, escuchando la palabra del Señor. Entonces, hasta este punto, vamos a parar un momento para recordar. Dios es primero. Eso debe ser una convicción en nuestro corazón. Dios es primero. Segundo, pasar tiempo con Dios es primero. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo de reflexión, pasar tiempo de oración, es primero. Al punto de que yo no voy a hacer un servicio al Señor adecuado o fructífero si yo no estoy caminando primero con el Señor. Porque mi carácter no está siendo transformado. No estoy siendo influenciado por Jesús. Tercero, pasar tiempo en la palabra de Dios es primero. Hay muchas cosas importantes en la vida, pero más importante que todas ellas es pasar tiempo en la palabra de Dios. Por eso es tan importante el tiempo devocional.
Un creyente que no está teniendo un tiempo devocional, pues no está creciendo espiritualmente. Un servidor del Señor que no tiene un tiempo devocional, peor aún, porque esa persona no solamente está velando por su propia vida, seguramente está velando también por las vidas de otros, porque está discipulando a otro, porque está dando clases a otro, porque está predicando a otro, porque está enseñando a otra persona, porque está trabajando con niños, porque está trabajando en una célula. Y si yo ni siquiera tengo el cuidado de mi propia vida en pasar tiempo en la palabra, ¿qué le voy a enseñar a una persona a la que esté discipulándole, a la que esté entrenándole, a la que esté de alguna manera afectándole? ¿Verdad? Enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. ¿Sí? Enseñamos lo que sabemos. Y saber cosas de manera intelectual, muchas personas pueden saberlo, eso no es problema. Porque el Señor nos ha dado inteligencia a todos, y capacidad para reflexionar, para memorizar. Pero que esas verdades calen en nuestra mente, en nuestro corazón, y se hagan carne en nuestras vidas, ese es otro asunto ya. Eso es otro tema, que requiere de tiempo, que requiere de un proceso por medio del cual Dios influencia mi vida, impacte en mi vida, con su palabra, con su Espíritu Santo. Entonces, hay prioridades en la vida, hermano, y entender esto y tenerlo como una cosmovisión, llámalo así, una visión de la vida, tiene que afectar lo que somos y hacemos, porque Jesús dijo en su palabra, donde está el tesoro, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿verdad? Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Donde está aquello que nosotros nos importa, donde está aquello que nosotros consideramos importante, donde está aquello que nosotros le damos importancia o consideramos valioso, ahí está nuestro corazón, ahí está nuestro interés. Se dice que nosotros, sobre todo, pasamos tiempo, invertimos dinero y ponemos atención en las cosas que realmente nos importan. Y si yo quiero saber cuáles son las prioridades en mi vida, debería de preguntarme en qué paso más tiempo, a qué le dedico más dinero y dónde está mi atención. Muy probablemente eso es lo que más me importa en mi vida y eso es lo más prioritario. De nuestras prioridades, hermanos, se deriva todo lo demás. Porque las prioridades que yo tengo están alineadas con lo que yo quiero conseguir y dirigen mi vida. Si para mí mi prioridad es mi físico, mi prioridad es mi apariencia personal, pues yo voy a pasar tiempo en el gimnasio, yo voy a invertir, me voy a hacer tratamientos, un tratamiento capilar, ¿no? Me voy a ir a Turquía a que me implanten cabello, voy a comprarme ropa buena, de marca, voy a hacerme manicure, ¿verdad? Los hombres se hacen manicure, bueno, no sé qué clase de hombres, pero hay hombres que se hacen manicure. Me voy a hacer un facial, no sé, me voy a arreglar la barba, me voy a ir a una barbería, voy a hacer este famoso término que hace un tiempo atrás se hizo común, ¿no? Estos hombres metrosexuales, ¿no? Sí la apariencia es lo más importante para mí. Entonces voy a dedicarle tiempo, voy a dedicarle dinero y voy a dedicarle mi atención. Si mi prioridad para mí es mi trabajo, y eso para mí lo más importante, entonces obviamente yo me voy a capacitar, yo voy a llevar cursos, yo voy a llevar actualizaciones, yo voy a invertir dinero, voy a llevar un curso y otro curso y un diplomado y una maestría, porque estoy apuntando a seguramente crecer en mi trabajo, que me promocionen, que me llamen, que me aumenten el sueldo. Obviamente voy a ir bien presentado a mi trabajo, voy a quedarme más tiempo seguramente del que debiera, voy a asistir a todo lo que tenga que hacer, porque es mi prioridad, mi corazón está en mi trabajo. Si mi prioridad para mí es, no sé, cualquier otra cosa, creo que ya queda claro el punto. Voy a invertirle tiempo a eso, voy a invertirle dinero a eso. Si mi prioridad es Dios, su voluntad, su obra, su palabra,
entonces yo voy a pasar tiempo también allí. Yo voy a tomar tiempo y voy a hacer que las demás cosas en mi vida giren en torno a eso. Porque quiero pasar tiempo leyendo la palabra, orando, leyendo libros cristianos que me edifiquen, que me animen, que me hagan crecer. Entonces, prioridades, hermanos. Prioridades. ¿A qué le damos importancia? ¿A qué le damos más relevancia en nuestras vidas? El gran problema de muchos hermanos en la iglesia actual, contemporánea, es que decimos, Dios es primero, ¿no? Como los ladrones, ¿no? Dios y mi mamá. Pero no es verdad, porque al final Dios no es primero en mi vida. No es primero. Porque si cuando llegue el momento de amanece el día, ¿no? Y tendría que pasar un tiempo en oración y en la palabra, digo, no, tengo que hacer. No, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer ejercicios, tengo que ver noticias porque tengo que estar informado del acontecer actual. Entonces, empiezo a tomar decisiones que reflejan cuáles son mis verdaderas prioridades. Un bonito ejercicio, muy revelador, que en algún momento yo hice en mi vida, y te animo a que lo hagas, es que usted tome un cuaderno y en cada hoja coloque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y sin planear nada, o sea, no planee nada usted, simplemente así, cada día apunte en cada hojita, según el día, obviamente, lo que usted ha hecho en todo el día. Trate de ser lo más minucioso posible. Así, de manera natural, no planee nada, ni cambie nada, ni fuerce nada. Simplemente apunte en cada hoja lo que usted hace en todo el día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Desde que amanece hasta que anochece. Y a la semana siguiente, cuando ya acabó esa semana, revise su cuadernito. Revíselo. Y vea usted mismo a qué le está dedicando más tiempo en su vida. Y esas son las prioridades que tenemos. Hay personas que dicen, no, yo quiero servir al Señor. No, yo quiero ser útil al Señor. Ok. ¿Qué estás haciendo para llegar a ese plan? Yo quiero tener una empresa, yo quiero viajar, yo quiero saber esto, yo quiero hacer el otro. Ya, listo, excelente, esa es su meta. Ese es tu plan. Está bien. Independientemente de si es eso o no lo que Dios quiere que hagas, eso ya es otro tema, pero digamos que sí es lo que Dios quiere que tú hagas. Listo. Ok. ¿Qué estás haciendo para conseguir eso? ¿Qué pasos estás dando para avanzar hacia eso? Porque si yo solamente tengo la meta en la mente, si sí, algún día, pero no estoy haciendo nada para llegar a eso, nunca lo voy a llegar. Nunca lo voy a lograr. Entonces, hermanos, poner a Dios en primer lugar, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la palabra del Señor, son cosas que tenemos que hacer. Son momentos en el día que usted no puede quitar. Usted no puede intercambiar por otra cosa sin perder algo. Jesús le dijo a esta mujer, Marta, Marta, por no estar aquí sentada, escuchando junto con tu hermana, ¿sabes lo que ha pasado contigo? Tú estás afanada y turbada con muchas cosas. El problema de Marta no era que era una mujer ociosa, que era una mujer floja, que era una mujer descuidada. El problema de Marta tampoco es que ella estaba haciendo, llamémoslo así, demasiadas cosas. El problema de Marta es que ella estaba haciendo las cosas en el momento, las cosas que tenía que hacer en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. Para ella, la prioridad no era pasar sentada escuchando a Jesús. Para ella la prioridad era que todo esté bien. Para María no. María seguramente pensó, el Señor no viene todos los días. Es un regalo ver a Jesús aquí. Yo quiero escucharle. Es como los creyentes ahora. No todos los días tenemos culto dominical, porque no todos los días son domingo. Así que el domingo es un día especial.
Es más, los cristianos le llamamos Día del Señor, porque creemos que ese día no solamente celebramos la resurrección de Jesús, sino que ese día lo dedicamos al Señor. Tratamos de no hacer otra cosa que no sea estar pensando en su palabra, no trabajamos ese día, descansamos, pasamos tiempo con la familia, con los amigos, con los hermanos, pero siempre en la mente está, Señor, gracias por este día, meditamos en su palabra, reflexionamos en la semana, en el día, en el mes, en el año. Pero para muchos hermanos, lamentablemente, el día domingo es un día más. Y no entienden esto que Marta sí entendió. Marta dijo, el Señor Jesús no pasa todos los días. Y cuando pasa, yo quiero escucharle, porque sé que una sola palabra de Jesús puede transformar mi vida. Ella dijo, no, yo no me lo voy a perder. Yo no me quiero perder la bendición. Pero vuelvo a repetir, a veces, hermanos, no tenemos este entendimiento y simplemente decimos, bueno, si me pierdo una reunión de oración, ya me la perdí, pues no pasa nada, ¿no? Si me pierdo un domingo, no pasa nada, me lo perdí, pues ya, otro domingo habrá. Si me pierdo una capacitación, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no hay problema. Bueno, son tus prioridades, pues, que vienen de una cosmovisión equivocada. Porque en esa manera de pensar, Dios y su palabra no es tan importante. Es prescindible. Si se presenta otra cosa más importante, lo hago a un costado. No pasó nada. Yo le animo a usted, mi hermano, hermana, a la luz de lo que estamos viendo en las Escrituras, que usted y yo entendamos esto. Pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en la oración, caminar con el Señor, no es reemplazable, no es negociable, no es algo que yo puedo decir, bueno, me pierdo un domingo, no pasa nada. Me pierdo un jueves de capacitación, no pasa nada. Me pierdo un miércoles de oración, no pasa nada. Me pierdo un día de orar, no pasa nada. Me pierdo un día de hacer devocional, no pasa nada. No. No. Porque lo único que estaría haciendo yo es ya no poner a Dios en primer lugar. Poner a otras cosas en primer lugar. ¿Y sabe quién se va a molestar? El Señor, pues, porque Dios es celoso. Dios es celoso. Él desea que su pueblo le dé prioridad. Él desea que su pueblo le dé importancia. Sigamos. Otra cosa que es prioritaria en nuestras vidas. Someternos al gobierno de Dios. El gobierno de Dios es primero. Este es un texto muy conocido por, creo yo, la mayoría de los creyentes. Fue, creo yo, uno de los primeros versos que me aprendí en mi vida cristiana, en mi iglesia. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? No, bueno, tendríamos que leer todo el capítulo. Mateo 5, 6, 7 es el Sermón del Monte. Jesús está hablando acerca de la contracultura cristiana, de la cultura, del carácter, del comportamiento del ciudadano del reino de Dios. Está diciendo, está enseñando en el Sermón del Monte cómo vive un ciudadano del reino de Dios. Cómo piensa, cómo actúa, cómo siente, cómo decide un ciudadano del reino de Dios. Mateo capítulo 6 está hablando de la ansiedad, está hablando de esta preocupación que muchas veces las personas tienen. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué será de mi vida más adelante? ¿Qué voy a hacer de mí? Y Jesús enseña claramente, Dios viste a los lirios del campo, Dios da de comer a las aves del cielo, Dios sostiene la creación. Entonces, la labor de Dios para con esta creación no se acabó en Génesis, hermanos. El libro de los Hebreos, capítulo número 1, los primeros versos, dice claramente que Jesús no solamente, mejor dicho, Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo, por medio de quien creó todas las cosas y las sostiene con su poder. El libro de Colosenses también dice lo mismo, que el Hijo sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces la labor de Dios para con este mundo no se acabó en Génesis, no se acabó en la creación. Dios creó y no se fue.
No, Dios creó y sostiene a su mundo, sostiene la creación. Por eso es que el mundo no ha sido destruido hasta el día de hoy, a pesar de que seguramente ya está muy cerca de la debacle, pero porque Dios sostiene a su pueblo hasta el día de hoy, hermanos, y al mundo en general. Entonces, lo que Jesús enseña a su pueblo es que no debiéramos seguir la corriente de pensamiento que siguen los gentiles, que se desesperan, que se angustian, que se molestan, se frustran cuando las cosas no las tienen claras, cuando no tienen una certeza de qué va a pasar. Siéntate. Cuando no tienen una certeza de qué es lo que va a pasar. Por el contrario, dice el Señor, más buscar, quiere decir un contraste. Por el contrario, en vez de desesperarnos, en vez de angustiarnos, en vez de decir qué voy a comer, qué voy a hacer, con qué voy a pagar mi préstamo, con qué voy a vivir, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas por las cuales los gentiles se desesperan, la comida, la bebida y todo ello, no serán añadidas. Es muy interesante esto, porque mira, acá hay dos situaciones, dos papeles que seguir. Uno es activo y uno es pasivo. ¿Cómo así? ¿Cuál es el activo? ¿Cuál es el papel activo que usted y yo tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios. Es un verbo imperativo en una forma activa. Busca, dice el texto. Tú tienes que hacerlo. Busca el reino de Dios. Persigue el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo pasivo? Estas cosas te serán añadidas. No dice que tú las vas a añadir. Dice te serán añadidas. Dios te las va a dar. ¿Me entiende? Pero ¿qué hacemos nosotros? Al revés. Decimos, busquemos estas cosas primeramente y bueno, el reino de Dios y su justicia se nos añadirá. ¿Verdad? Y no es así. Entonces, la labor activa del creyente, ¿cuál es? Buscar el reino de Dios. La consecuencia de ese acto, de ese estilo de vida, de esa decisión, es que Dios nos va a añadir las cosas por las cuales Dios sabe claramente que necesitamos. Una vez más, esto no es una apología a la ociosidad. Dios no está enseñando, usted no haga nada, solamente dedíquese a orar y a leer la Biblia y el Señor le va a abrir la boca y le va a dar de comer. No, no interpretemos mal las Escrituras. No interpretemos mal las Escrituras. Primero tendríamos que preguntarnos qué es el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Para entender este texto correctamente tendríamos que preguntarnos qué es el reino de Dios y su justicia. Hermanos, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre este mundo. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de Dios son sinónimos. Es el gobierno de Dios sobre esta tierra, que no se realiza por medio de un reinado físico como esperaban los judíos, sino un reinado en el corazón de los creyentes. Entonces, en otra palabra, si pudiéramos, llamémoslo así, si pudiéramos hacer una paráfrasis de estos, poner en otras palabras, diríamos, busca en primer lugar que Dios gobierne en tu vida. Busca activamente que Dios reine en tu corazón. Busca en primer lugar que la voluntad de Dios, que la palabra de Dios sea lo que rija tu vida. Hoy en nuestro país estamos teniendo una coyuntura en la cual se está intentando, no sé exactamente el término, cambiar algunas cosas de la Constitución. Incluso se habla acerca de una asamblea constituyente, quieren cambiar la Constitución. ¿Por qué están tan interesados en cambiar la Constitución? Porque la Constitución, como carta magna del país, es la que rige el comportamiento, los destinos de esta sociedad. La Constitución del Perú es la que nos va a decir qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que es legal, qué es lo que no es legal. Entonces, cambiando la ley, quieren cambiar lo que suceda después. Hermanos,
Si con ese mismo afán, digo yo, a veces me pongo a pensar, ¿no? Si con ese mismo afán con el que muchos están buscando cambiar la Constitución, los cristianos buscáramos que la Constitución de los cielos, que es la palabra, ¿no? El gobierno de Dios, rija nuestras vidas, seguramente otro sería el cuento para muchos de nosotros. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Es simplemente alinearnos al gobierno de Dios que Él quiere instaurar en nuestros corazones. Entonces no solamente estamos hablando, ojo, no solamente estamos hablando. Ok, me levanto en la mañana, oro unos cuantos minutos ahí, leo unos cuantos capítulos, listo, ya tuve tiempo con Dios, ahora sí salgo al mundo, a la vida real, y a hacer mis cosas, me olvido completamente de Dios, de su palabra, hasta el final del día, en que llego a casa, me tranquilizo, tal vez ore, tal vez no, cansado estaré, no sé, me voy a mi cama a dormir hasta el día siguiente. No, no estamos hablando de eso. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, no es algo que usted se pone, no es un vestido que usted se pone el domingo y se lo saca el lunes. El reino de Dios es algo que vive y que se instaura en nuestros corazones, que afecta nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir. Como le decía al inicio, esta cosmovisión bíblica tiene que afectar cada área de nuestras vidas, cómo decidimos, cómo actuamos. Entonces no solo, y bajo ese gobierno de Dios, entonces yo oro al Señor, yo leo su palabra, salgo a hacer las necesidades y actividades que tengas que hacer en mi día, obviamente familiares, de trabajo, ministeriales, porque el servicio no solamente se detiene el domingo, el servicio es todos los días. Pero a lo largo del día yo sigo pensando, meditando, reflexionando en la palabra de Dios, tomando decisiones, compartirle a alguien, animar a otra persona, hablar de Jesús. Entonces, si usted se da cuenta, mi vida debe estar impregnada totalmente, todo el tiempo, de noche a día, todos los días, de lunes a domingo, todos los días, todo el día, de la palabra de Dios. A eso es cuando nos referimos someternos al gobierno de Dios. Dios es primero, pasar tiempo en oración es primero, pasar tiempo en la palabra es primero, someternos al gobierno de Dios es primero. Otra cosa importante, que se deriva de todo lo que acabo de decir, usar sabiamente el tiempo es primero. Usar sabiamente el tiempo es primero. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice el apóstol Pablo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos amados, no siempre vamos a tener 20 años, 25, 30, 35. Yo ayer tenía 15, hoy tengo ya 43 años. Ya creo que oficialmente tengo más canas que cabellos negros. Antes tenía unas cuantas, pero ya oficialmente tengo, ya no las he contado, pero ya la puedo ver. Tengo más canas que cabellos negros ya. No todo el tiempo tenemos la misma edad. Vamos avanzando, vamos pasando. Sin embargo, tenemos las mismas 24 horas que cualquier persona. Tenemos metas, tenemos objetivos. Y estos se realizan, se cumplen en el tiempo que Dios nos da. Dios no va a dar más tiempo del que ya nos ha dado. Entonces, en la sabiduría de Dios, en la vida que Dios le ha dado a usted, en los años que usted ha de vivir, y yo le deseo y ruego al Señor que Dios le dé muchísimos años de vida, pero en los años que Dios le dé, son los años suficientes para que usted haga lo que Dios le ha encomendado que tenga que hacer en este tiempo. Todo lo demás es desperdicio. Yo nunca voy a poder presentarme delante del Señor y decirle, Señor, es que no me dice suficiente tiempo. Me faltó el tiempo, Señor. Me hubiera dado un cachito más, unos 5 añitos más y lo hacía.
No. Dios, el tiempo que me ha dado, que ha determinado que yo viva en esta vida, en esta tierra, será el tiempo suficiente para hacer lo que tenga que hacer. Para el Señor Jesús fueron 3 años de servicio, en los cuales hizo todo lo que tenía que hacer. Nos puede parecer muy poco a nosotros, ¿no? 3 añitos nada más, pero el Señor Jesús en Juan capítulo 17 dijo, Señor, yo he acabado la obra que me diste que hiciera. No he dejado nada sin hacer. Wow. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya solo me queda esperar la corona que el Señor me tiene guardada. Eso quiere decir que Pablo está diciendo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Y todo lo que hice en el tiempo que Dios me dio era lo que yo tenía que hacer. Eso es una buena administración del tiempo. Es una buena administración del tiempo. Hermano, hermana, si usted quiere crecer en su vida espiritual, en su vida ministerial, en su vida familiar, en su vida profesional también, ¿por qué no? En su vida personal en general, usted tiene que invertir tiempo. Prepararse, estudiar, ganar experiencia, trabajar, viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso demanda tiempo. Cuando yo digo, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, administré mal el tiempo. Es eso, administré mal el tiempo. Pensamos que, bueno, que el tiempo es algo regalado, ¿no? Que está ahí, que ya algún día recuperaremos. Y no, hermano, el tiempo que pasa no se recupera jamás. El tiempo que pasa no se recupera jamás. Y usar bien el tiempo es parte de nuestra mayordomía. Entonces, planee el tiempo, planee su día, planee su semana, planee el año. ¿Qué quiere lograr este año? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué metas quiere conseguir? ¿Qué estudio quiere llevar? ¿Qué capacidades quiere aprender? Una vez que usted ha planeado el tiempo, en función de sus prioridades y en función de sus metas, entonces usted tiene que utilizar una agenda, un papel, una hoja, un programa de computadora, una app en el celular, no lo sé, y comenzar a planear sus días. Es decir, ok, yo quiero llevar, por ejemplo, un curso, porque ese curso me va a ayudar a mejorar en mi trabajo. O como me decía una hermana hoy, yo quiero aprender a trabajar más con niños, y quiero llevar este curso. Excelente, porque ya está pensando, quiere mejorar en su servicio al Señor. Quiere llevar un curso, entonces tiene que planificar cuánto le va a costar, cuántos días va a llevar, qué es lo que va a tener que hacer, acomodar su agenda. Lo que no puede pasar, hermano, lo que es inaceptable, es de que usted pase un año y no haya crecido en algo. Y no haya crecido en algo. Es inaceptable. ¿Por qué? Porque todos tenemos tiempo, hermanos. 1, 2. Ni siquiera se necesita dinero para estudiar. Ahora, hay muy buen material en internet. Hay muy buena información buscándola, preguntando, que uno puede obtener sin gastar dinero. Y estudiar, y aprender, y seguir preparándose. Sí, por supuesto, hay cosas que cuestan, pero nada puede ser gratis en esta vida, pues, hermanos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es su prioridad? ¿Y cuál es su actitud ante esas cosas? ¿Usted está siendo proactivo o reactivo? La persona reactiva solamente reacciona ante el día.
Si hoy día se presenta un problema y tengo que salir, salgo. Si hoy día se presenta un asunto y tengo que hacerlo, lo hago. Y si no se presenta nada, no lo hago, el día pasa en blanco. Ya, eso es ser reactivo. Ser proactivo es decir, ok, yo tengo metas claras. Y estas metas las voy a conseguir día con día. Yo tengo que presentar un trabajo fin de semana, tengo que presentar monografías, dar examen, qué sé yo, preparar un sermón, preparar una clase, no lo sé, programar un evento, discipular a alguien. Entonces, de la semana yo voy a decir, ok, lunes y martes voy a estudiar, miércoles voy a empezar a hacer mi tarea, jueves lo voy a revisar, viernes le entrego. Voy a discipular lunes y martes, lunes oro, por eso, el martes me preparo en mi clase, el miércoles discipulo. No lo sé, según la meta, según la prioridad que usted tenga, hermano. Pero dije, no podemos vivir, no podemos simplemente vivir a lo que venga. No. Por supuesto que no. No confundamos el decir, no, es que yo dependo de Dios. La dependencia de Dios no tiene nada que ver con esto. Vuelvo a repetir, esto no es una apología a la ociosidad. El depender de Dios no es sinónimo de ser ocioso. No es sinónimo de no querer trabajar, de no querer esforzarse. Es simplemente entender que la soberanía de Dios está por encima. Yo puedo prepararme y hacer todo lo que yo quiero, pero al final si Dios le place hacer otra cosa, lo hace. Y ya está, yo dependo de Dios. No me voy a quejar, no le voy a reclamar, no me voy a poner airado con el Señor, porque entiendo que al final yo puedo decir muchas cosas, pero la voluntad del Señor es primero. Entonces, algunas recomendaciones. Use una agenda para ordenar su día, para ordenar su semana. Tenga metas claras, qué quiere conseguir, a dónde está apuntando, qué quiere lograr. Hágalo. No caigamos en la procrastinación. En la procrastinación, decir, sí, ya mañana lo voy a hacer, ya mañana lo hago, y mañana otra vez, ya mañana lo hago, y de ahí, ya mañana lo hago, y nunca lo hacemos. Y una vez ya teniendo eso claro, te recomiendo, planee tiempo para pasarlo con Dios, planee su día. Si yo digo, bueno, quiero empezar el día orando, listo, no te acuestes a las 3 de la mañana, pues, si tú quieres orar al inicio del día. Si no te queda de otra, entonces ora antes de dormir. Si sabes que tal vez vas a levantarte con las justas. Ya eso depende de cada uno cómo se ajuste, qué metas quiere, a dónde quiere llegar, qué es importante. Lo que no debería suceder es que dejes de orar. Planea tiempo para pasarlo con Dios. Planea tiempo para tus cosas, para tu trabajo, para ganarte la vida. Planea tiempo para servir al Señor. Que tu semana tenga momentos, horas dedicadas para servir al Señor o prepararte para el servicio, para un servicio de excelencia, para no hacer las cosas improvisado a última hora. Porque las cosas improvisadas se notan, hermano. Se notan cuando uno hace las cosas improvisadas a última hora. Tal vez nadie te lo diga, pero se nota. Planeemos tiempo para cosas importantes. Si usted está avanzando, está apuntando a algunos proyectos grandes, entonces cada día avance algo. Cada día avance algo. Planee tiempo para proyectos a largo plazo, familiares, ministeriales. Planee tiempo para descansar también. No está mal descansar, tener un tiempo de descanso. Planee tiempo también para la familia, para los amigos, sobre todo quienes somos esposos, quienes somos padres. No podemos descuidar a la esposa, no podemos descuidar a los hijos. Tenemos que dedicarle tiempo. Muchas veces yo les he comentado, a veces tengo el día bastante ocupado, pero mis hijas quieren jugar y yo soy su padre. Entonces dejo mis cosas, me voy a jugar con ellas y ya trabajaré más tarde en la madrugada. Pero es que yo no puedo decirles, no, tengo que hacer, la Biblia es importante. No, porque estoy faltando a la misma palabra de Dios al hacer eso. Entonces tengo que darle tiempo a todas las cosas. También tiempo para aprender y crecer, aprender nuevas cosas, leer un libro nuevo, leer un artículo, ver una prédica, un video, una clase. Hay tan buen material hoy, hermanos, buen material. De verdad bueno, solo es buscarlo.
A veces los hermanos lo pasan también, lo ponen en los chats. Véalo, escúchelo, culturícese más, aprenda, absorba. Eso no es malo, es un buen uso del tiempo. Y planee tiempo también para asuntos que pueden surgir, ¿no? Emergencias o situaciones que nunca faltan, que siempre pueden pasar. Pero lo que no debería suceder, hermanos, es que pasemos días en blanco, sin simplemente no avanzar, sin simplemente no a crecer, sin simplemente no avanzar, no aprender más. Eso no debería suceder. Al final, nuestra vida ahí debería ir girando siempre en torno a prioridades. Y como creyentes, considero que las prioridades más importantes que nosotros tenemos como hijos de Dios son dos. Amar al Señor, caminar con Él, como les dije, y eso es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Adoración. Y el otro es el servicio. Por eso le decía, adoración y servicio están íntimamente ligados. El que adora al Señor le va a servir. El que le sirve porque está. El que le sirve de manera sana es porque está adorándole, está buscándole, está conociéndole. Y el servicio tiene que ver con la gran comisión. Hacer discípulos, predicar el evangelio, compartir la palabra, buscar la edificación de la iglesia, desarrollar mis dones espirituales para el bien de la iglesia del Señor. Entonces, estas dos grandes columnas, pilares, deben ser aquellos que marquen el rumbo de vuestra vida. Amar al Señor, adoración, compartir su palabra, servicio, de las diferentes formas, de las diferentes maneras en las cuales se puede hacer. Desde trabajo con los niños, adolescentes, matrimonios, mujeres, por internet, con folletos, en la iglesia, con los adolescentes, de muchas formas, de muchas maneras. Pero al final, hacerlo. Y todo lo demás, mi carácter, finanzas, tiempo, familia, todo va girando en torno a estas grandes prioridades. Entonces, hay cosas que se me presentan en la vida y digo, no la voy a hacer porque no suman a lo que yo estoy apuntando. Hay ideas que me van a proponer, negocios, trabajos que me van a ofrecer, amistades que se van a acercar a mí, actividades que me van a proponer y que yo voy a decir, ¿sabes qué? No me interesa. No me interesa porque no son cosas que son prioritarias para mí. La prioridad del creyente debe ser amar más al Señor y servirle más. Y en ese sentido, hermanos, usted y yo debemos de crecer. Entonces, ya para ir terminando, es necesario establecer mis prioridades, ¿sí? Y usted tiene que analizar esas prioridades a la luz de la palabra. Con lo que hemos visto, Dios es primero, pasar tiempo con Dios es primero, escuchar la palabra de Dios es primero, el reino de Dios es primero, usar bien el tiempo es primero. Usted debe establecer sus prioridades. ¿Qué es importante para usted? ¿A qué le va a dedicar tiempo? Es necesario tener claras mis metas a corto, mediano, largo plazo. ¿Qué metas tiene? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué quiere? Y si no lo tiene claro, ore al Señor. Y si aún lo tiene claro, igual ore al Señor. Para que el Señor diga, Padre, yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, en tu tiempo y a tu manera, no lo que yo deseo. Porque si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer mal. Pero si hago las cosas a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, entonces va a haber bendición. Es necesario planificar no solamente el dinero, hermano, y hemos hablado de eso y también vamos a hablar de eso en algunas clases más adelante, las finanzas del servidor del Señor, porque es importante y el dinero tiene que planificarse, tiene que planificar la manera, cómo se usa el dinero que Dios nos da, porque también es un recurso limitado y también vamos a dar cuentas de eso. No solo tengo que planificar el dinero, tengo que planificar mi tiempo, cómo lo uso, porque es un activo aún más valioso que el dinero, porque el dinero lo pierdes pero lo puedes volver a ganar. El tiempo no. El tiempo es más valioso que el dinero, hermano. Porque el dinero puede regresar, puedes volver a hacer algo y ganarlo otra vez, pero el tiempo ya no. El tiempo ya no regresa. También planificar el rumbo de mi vida. ¿Hacia dónde estoy yendo? No puedo vivir simplemente, bueno, ya el Señor sabrá. Ya el Señor dirá, no. Mira a Pablo. Mira a Pablo. ¿Qué quería Pablo? Hacer su viaje misionero, llegar a España, ir a Jerusalén, volver a España. Tenía un plan, tenía una meta.
No lo logró exactamente como él quería. Ahí ya entra la soberanía de Dios. Pero ese era su plan, esa era su meta. Hacia eso estaba dirigido. Es necesario evaluar cada cierto tiempo cómo estamos yendo. Estamos avanzando, nos hemos estancado, estamos retrocediendo y hacer los cambios necesarios. Es necesario entender que van a ocurrir imprevistos, como todo, ¿verdad? Pero no debiéramos detenernos en las metas que hemos buscado y estamos seguros en la voluntad de Dios. Es necesario, hermanos, ser bíblicos, íntegros, eficaces y eficientes. Es decir, no solamente tenemos que hacer las cosas, tenemos que hacerlas bien. Y tenemos que hacerlas de la mejor manera. Dios nos ha dado una inteligencia. Dios nos ha dado una creatividad. Dios nos ha dado el potencial para crear cosas. No de la nada, por supuesto, pero crear cosas. Úselo, hermano, para la gloria de Dios. Use su potencial. Use el talento que Dios le ha dado. Desarróllelo. Si Dios le ha llamado a enseñar, perfecciónese. Si Dios le ha llamado a predicar, perfecciónese. Si Dios le ha llamado a trabajar con niños, perfecciónese. Si Dios le ha llamado a lo que le haya llamado, perfecciónese. Crezca, aprenda, avance. Todo lo que está vivo, hermanos, crece y se desarrolla. Y si no crece y no se desarrolla, es porque está muerto. Así de simple. Todo lo que está vivo crece. Y si usted está vivo, debe también estar creciendo, debe estar desarrollándose. No podemos quedarnos estancados en una etapa de la vida. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. No nos queda de otra, hermanos. No nos queda de otra. Una mente desordenada siempre estará a merced de los vaivenes de la vida. Por eso usted debe tener la mente, recordar, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no era una mente desordenada. Era una mente completamente sujeta a la voluntad de Dios. Así que mi mente puede ser disciplinada. A veces nuestra mente es como un caballo desbocado. Se va por acá, se va por allá, se va por allá. A veces y lo notamos cuando estamos orando, ¿no? Me pongo a orar y me pongo a pensar en qué cociné, me pongo a pensar en qué voy a cocinar mañana, qué me duele el pie, qué hace frío, qué hace calor, qué me miro feo. Y mi mente se fue. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ven para acá. Mente, sujétate. Pues tengo que disciplinar mi mente. Ese es un ejercicio, hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Enfocar nuestra mente, disciplinar nuestra mente es algo a veces más difícil que disciplinar el cuerpo incluso. Una mente desordenada, vuelvo a repetir, siempre estará a merced de los vaivenes de la vida. Una mente disciplinada, una mente enfocada, nos va a ayudar muchísimo a avanzar en las cosas que tenemos que hacer. No por mucho abarcar, el que mucho abarca poco aprieta, decía un refrán antiguo, ¿verdad? No por hacer muchas cosas estamos llegando a algún lugar. A veces queremos hacer muchas cosas, pero no estamos haciendo nada al final, no estamos avanzando nada. Antes de que tu mundo exterior se expanda, debes expandir tu mundo interior, ¿verdad? Antes de lograr o de esperar que las cosas sucedan en lo visible, tienen que primero cambiar en lo que no se ve, ¿no? En nuestro tiempo con Dios, en nuestro corazón. La principal prioridad que como ser humano y creyente tenemos es darle la gloria a Dios con todo lo que eres y con todo lo que haces. ¿Sí? Eso debe ser la principal prioridad del ser humano, darle la gloria, del creyente obviamente, ¿no? Darle la gloria a Dios. Recuerda, vamos despacio que estamos apurados, ¿no? Vamos despacio, planifiquemos, pensemos. ¿Estamos apurados? ¿Queremos hacer cosas? Sí, pero vamos despacio. Pensemos bien las cosas, pasemos tiempo con Dios, busquemos al Señor, busquemos que Dios cambie nuestro carácter, busquemos que Dios toque nuestro corazón, que nos muestre, que nos impacte, que influencie nuestras vidas, para que cuando hagamos lo que tenemos que hacer, la gente diga, no, esta persona es diferente, esta persona camina con Jesús. Hermano, mucho charlatán en este mundo, pero gente que camina con Jesús, no hay muchas personas. Ojalá nosotros seamos como esas personas, que caminan con Jesús. Un éxito de la noche a la mañana toma 20 años en desarrollarse.
¿no? Bueno, es una estimación, ¿no? A lo que voy es que toma un tiempo. Toma un tiempo. Establecerse prioridades, establecerse metas y ser fiel a ellas. Porque de nada sirve tener metas, tener planes, tener prioridades ahí apuntadas en el cuaderno, o tener una lista ahí de metas en el año y no hacerlas, no hacer ninguna, ¿no? Que se queden ahí escritas en el papel. Al final el papel aguanta todo. No, pues la idea es planearlo y hacerlo. Hacerlo realidad, concretarlo, cristalizarlo. Dice la palabra del Señor que árbol de vida es el deseo cumplido, ¿verdad? En el libro de Proverbios. Qué lindo es cuando logramos cumplir algo, ¿no? Qué lindo es cuando nos graduamos, qué lindo es cuando terminamos, qué lindo es cuando aprobamos un curso, qué lindo es cuando decimos, bien, lo terminé, lo pude hacer. Gracias, Señor. Qué bonito es, hermanos. Es un sentimiento de decir, me esforcé, pagué el precio, por la gracia de Dios, lo hice. Y ahora no colgamos los guantes, decimos, ok, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene después? No debemos nunca dejar de crecer y de aprender. Yo quiero motivarle a eso, hermano.